Hola, mi nombre es Julio César Sánchez, estudiante de la asignatura Géneros Periodísticos 2 de la Universidad FEMIT Toro. En este caso, dando cumplimiento a la actividad número 9, donde vamos a hablar un poco sobre lo que hemos aprendido alrededor de todo el curso. En este caso, géneros informativos, lo que es la entrevista, la encuesta y el reportaje. Ok, la entrevista, ¿verdad? Es uno de los géneros muy presentes en el día de hoy, o lo que sigue en la prensa. ¿Por qué? Porque está tanto en portales digitales, en medios de comunicación como televisión, radio, en prensa escrita, ¿no? Y este tipo de género informativo permite a la audiencia poder conocer un poco más allá sobre las personas que ellas admiran o las personas que rigen sus destinos, los políticos, por ejemplo. El tipo de entrevista periodística sería más que todo el tipo de entrevista de personalidad, donde el periodista busca extraer la mayor información posible del entrevistado, o sea, sus gustos, sus opiniones, sus impresiones. De aquí radica la experticia del mismo. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver cómo hacer que esta persona se sienta cómoda. Se puede abrir con uno que es un totalmente extraño, donde la entrevista puede ser algo ameno, porque también es un diálogo, ¿verdad?, entre las dos personas. Y tiene que verse que el entrevistado se sienta cómodo con la entrevista. Hay varios tipos de formas de hacerlo, ¿verdad? Que está lo que se puede realizar a través de un test o un cuestionario, y también puede ser el tipo de entrevista de declaraciones. También es muy importante que a la hora de hacer una entrevista no distraer al entrevistado, ya sea, por ejemplo, si estamos grabando la entrevista, que tiene que haber una previa autorización del entrevistado. No, que él no pierda, como digamos, la concentración en la entrevista, no se pierda, porque entonces uno de repente tiene el grabador y está cambiando la cinta y la cosa, entonces la persona pierde como el hilo. También, si yo estoy entrevistando a la persona, tengo que darle a entender que estoy interesado en lo que me está diciendo y no pensando que le voy a preguntar, ni viendo las notas, ni está escribiendo, sino que él sienta que es un diálogo donde que él se sienta cómodo, que yo estoy interesado en lo que me está diciendo. Eso es muy importante, porque si yo voy a estar pendiente de lo que me escriben, no estoy aquí con la grabadora y la cosa, y no estoy pendiente, entonces él se va a sentir cómodo y realmente pues, puede llegar a no continuar con la entrevista. Por eso es la pericia del periodista es muy importante en esta parte. Uno de los ejemplos que tengo fue uno de los que se hizo durante el semestre, que fue una entrevista de corte político, que se le hizo a un líder social político aquí de Portuguesa, donde él se le hizo primero lo que llamamos la cita. Luego, muy importante para la entrevista, es indagar todo lo que podemos conseguir sobre este entrevistado. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a saber qué le podemos preguntar y qué no le podemos preguntar. Luego vamos a la entrevista, se le hizo las preguntas pertinentes. En base a esto se hizo lo que se llama la redacción periodística, que es lo que tenemos aquí, que fue el artículo que se hizo donde Daniel Rangel, las parlamentarias fueron un fraude, que ya habíamos advertido. Luego tenemos lo que es la encuesta. La encuesta es como un híbrido entre la entrevista informativa y el reportaje informativo, ya que es una recopilación de opinión del grupo o el universo que se le va a extraer la información. ¿Ok? Entonces, lo que es la encuesta, aunque últimamente, o sea, yo lo considero una herramienta muy útil para saber cómo está la opinión de la gente sobre X tema, muchas personas consideran que no, que ya es una cosa que está cayendo en desuso. ¿Por qué? Porque sus resultados pueden ser manipulados. Realmente es cierto hasta cierto punto. O sea, las encuestas que podemos ver ahorita en la mayoría de lo que son hechos políticos, por ejemplo elecciones, pudimos ver un ejemplo de ello en las encuestas que había sobre las elecciones en los Estados Unidos cuando era Hillary Clinton y Donald Trump candidatos, donde las encuestas daban como ganadora 100% a Hillary Clinton, y realmente eso no fue lo que sucedió. En la encuesta es muy importante porque nos puede dar una proyección, también puede ser utilizado como herramienta para solucionar problemas y también para saber qué piensa la gente o cómo, por ejemplo, en la parte de lo que es el gobierno, o sea, qué piensa la población, qué problemas hay, y tenerlo como herramienta de cómo solucionarlo. En nuestro caso fue una encuesta que se hizo sobre las fake news y cómo influían estas negativamente en la población, específicamente en el tema del COVID-19.
nosotros pues nos basamos en una encuesta que hicimos a través de internet, de diferentes medios, incluyendo utilizando herramientas como la modalidad de encuesta que da Google, Google Drive, y generamos las diferentes preguntas. A partir de lo que contestaron los ciudadanos, pudimos dar los resultados, y fue como donde generamos estas gráficas y presentamos los resultados. Netamente lo que es la encuesta es la recolección de información y luego como digamos el análisis de la misma. Entonces, por eso se puede hablar de las tendencias falsas que a veces hacen esas encuestas que son fake, y entonces te hacen de supuesto, no, que la población tiene tal tendencia cuando en realidad no es. Por eso que se dice que están cayendo en desuso, porque se prestan para mucha manipulación y no hay cómo verificar que la información realmente obtenida es fiable y es verídica. Por eso que cae en desuso. Vemos lo que es el reportaje, que es un poco más complejo, que se puede decir que es un trabajo periodístico de la talla documental, planificado, cuyo propósito es informar. A pesar de ello, puede incluir opiniones personales del autor. ¿Por qué? Porque uno hace una investigación, una indagación, ya que el reportaje también es como un género, yo diría híbrido, porque también puede tener encuestas, puede tener entrevistas, puede tener lo que son consultar otras fuentes, ya sea de fuentes indirectas, que sean libros, que sean biografías, y están lo que llaman las fuentes directas, las fuentes vivas, que son las entrevistas como tal. Y los reportajes a menudo vienen acompañados, como ya les dije, de entrevistas y de otro tipo de abordaje. Suele considerarse un ejemplo el periodismo de información, el periodismo de investigación. Lo cual es muy importante hoy en día, porque le da un peso a los medios de comunicación ahorita, en este momento donde se están viendo, digamos que la gente ya no está creyendo mucho lo que ven los medios de comunicación, los están viendo como que la información no le están tomando mucho de peso, entonces le dan más importancia a lo que es el periodismo de investigación, que es donde cae el reportaje. Y claro, de cara al mundo, pues hoy, porque todo el mundo se puede informar a través de las redes sociales, a través de los medios tradicionales y los no tradicionales, que son las redes sociales. Lo cual está generando muchos puntos de vista, porque entonces las personas se están yendo a informarse de la fuente, a ver si esta es verdad o no. Y entonces se puede decir que hay una proliferación de los mismos, y lo que contribuye a una democratización de la información. De ahí la importancia de este estilo, porque es como que el que le da peso a la gente a entender, bueno, mira, esta información fue investigada, fue planificada, fue indagada, y entonces le da a la persona como que decir, bueno, mira, esta información es verídica. El ejemplo que tuvimos fue un reportaje sobre las locainas, específicamente lo que fue las locainas aquí en Venezuela, y específicamente me enfoqué en las locainas de aquí de Portuguesa, de Agua Blanca, donde lo llamamos como las locainas en identidad y devoción comunitaria. Hablamos de manera general, ¿verdad? Hicimos una investigación a lo que fueron fuentes vivas, que hicimos entrevistas al cronista de las locainas de aquí de Portuguesa. Consultamos diferentes fuentes, como por ejemplo libros, revistas, indagamos en internet, se hizo toda una indagación y fuimos plasmando la información a medida que la íbamos recolectando. Además de esto, nos dimos cuenta de que la parte de las locaimas de Portuguesa es un poquito distinto su origen al resto, ya que estas tenían una particularidad, ya que su origen era distinto a las otras. Ellos, desde el siglo XIX, del siglo XVIII, ellos veían a los indios hacer este tipo de ritos o este tipo de rituales, y los empezaron a imitar. Los adoptaron para ellos. Por eso lo particular de esto, o sea, tú buscas por ejemplo locainas y te salen máscaras, te salen gente disfrazada. En este caso no. En el caso de Portuguesa es muy distinto, o sea, lo que es la parte de cómo es el rito o el ritual es muy, muy distinto. Aquí se habla de sombrero, aquí se habla de castigo, aquí hay personas que hacen el baile, o sea, es mucho más ritualista, y por eso ellos tienen su reconocimiento tanto nacional, regional y municipal
como patrimonio cultural. Bueno, espero que les haya gustado mi reflexión un poco sobre lo visto en el semestre. Y esto ha sido todo. Mi nombre es Julio César Sánchez. Ha sido un gusto compartirles mi experiencia. A mí particularmente el que tiene más peso es el de reportaje, porque como se dice, se hizo una documentación planificada y se hizo una indagación, y fue más que todo lo que fue un periodismo de investigación. Esto ha sido todo.